Y la noticia del momento implica, don Oscar Montes, que no va a tener ministro costeño en la cartera del Interior. ¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre el Ministerio del Interior? Se había adelantado, Camila, que iba a ser un hombre muy, muy cercano al expresidente Juan Manuel Santos, y confirma hasta ahora el presidente Gustavo Petro que Juan Fernando Cristo será el ministro del Interior, y dice el presidente en su cuenta de Twitter que va a tener las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, a articular el cumplimiento del acuerdo de paz firmado y además hacer puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y, ojo a esto, use el poder constituyente. Llega entonces Juan Fernando Cristo, quien ya había sido ministro del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos, al Ministerio del Interior, Camila. El exministro Juan Fernando Cristo, que es el del partido En Marcha, que tiene ¿cuántos senadores? Tiene algunos congresistas del partido En Marcha, y que fue incluso el congresista del partido En Marcha que logró que se pasara la reforma pensional, en donde se lograba ese acuerdo para que los fondos de pensiones tuvieran ese 0.7% de rentabilidad, ¿cierto, Sebastián? Fue 0.7. 0.7 de comisión, que antes estaba en 0.65%, pues del salario de todos nosotros, de los aportes, y con esta reforma quedó en 0.7. Y el ministro, nuevamente Juan Fernando Cristo, que ya fue ministro del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y por eso se viene hablando desde hace rato que iba a ser un hombre cercano al santismo históricamente, sí. Es nuevamente el ministro del Interior, y que además congresistas que le ayudaron al gobierno del presidente Gustavo Petro a pasar reformas importantes fueron votos clave los congresistas de En Marcha cuando el Congreso estaba tan dividido. Camila, bueno, no es costeño, efectivamente no es costeño, es norte santanderiano. Es cucuteño, pero además el doctor Juan Fernando Cristo, bueno, ya ha sido ministro, pero tiene manejo del control del Congreso, es decir, tiene la experiencia para manejar un Congreso, sabe cómo se lidia con los congresistas, y yo creo que en estos momentos el presidente Petro necesita también de la experiencia de alguien como Juan Fernando Cristo, que ya pasó por la cartera y que ha demostrado mucha experticia a la hora de lidiar con los congresistas. Seguimos lamentando que no sea costeño, pero digamos que En Marcha, su partido político, siempre ha mostrado afinidad con el presidente. Que le quitó el Consejo de Estado de la sección quinta la personería jurídica. O sea, fue un partido que surgió, puso congresistas, pero ya no tiene sí. Personería jurídica, Hugo Mario. Sí, Camila, Juan Fernando Cristo me llama la atención que hace un mes estaba opinando sobre la constituyente. Dijo que no había un sustento para convocar a una constituyente con base en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno Santos en su momento y la guerrilla de las FARC. Así que pues no sé cuál va a ser la postura que va a asumir con respecto al tema una vez posicionado como ministro del Interior, Camila. Pues Hugo Mario, es que de los muchos cargos importantes que ha tenido el señor Juan Fernando Cristo, que son muchísimos porque ha tenido desde embajadas, él ha sido cónsul, embajador, y los papeles, bueno, el papel que ha cumplido en el Senado, pues él tuvo un papel que fue definitivo en todo lo que fue el proceso de los acuerdos de La Habana. Es decir, él estuvo muy todo el tiempo muy pendiente de todo lo que pasaba, y no solamente eso, sino en todas sus declaraciones siempre decía la importancia de cambiar los fusiles por la palabra, apoyó los acuerdos de La Habana, y esperamos que pues si el señor Cristo va a entrar ahora a este ministerio, pues que por lo menos, bueno, por una parte la constituyente que ya se había manifestado, pues por una parte, pero por otra parte que defienda a los firmantes, que en este momento de ese proceso de paz que él hizo parte, que defienda a los firmantes. Es que yo sí creo que este nombramiento de Juan Fernando Cristo, le preguntábamos a la ministra Jennifer Mojica que qué mensaje se mandaba el presidente con el nombramiento de la ministra Carvajalino en la cartera de Agricultura. Y este nombramiento de Juan Fernando Cristo sí es un mensaje clarísimo de apertura del presidente Gustavo Petro a otros sectores. Este nombramiento es un mensaje y algo que nos muestra que efectivamente pues hubo un acercamiento entre el expresidente Juan Manuel Santos y el presidente Gustavo Petro, porque obviamente este nombramiento implica un acuerdo político para sacar adelante reformas y, entre otras cosas, para seguir cumpliendo el acuerdo de paz del que había sido tan crítico el presidente Gustavo Petro en estos últimos 2 años.
De acuerdo, Camila, y es que además el presidente Petro se debe haber dado cuenta que la radicalización no le estaba saliendo bien, radicalizarse no le estaba saliendo bien. Entonces, esta es una apertura y yo en ese momento celebro, pues creo que es una muy buena noticia, sobre todo para los firmantes de paz, por la situación que hay con los diálogos en que las mismas disidencias son las que están matando firmantes, porque eso lo sabemos, y que por lo menos vamos a tener a alguien, o pues los ciudadanos contamos con alguien dentro del gobierno que esté defendiendo la vida de los firmantes, que tristemente parece que hubieran pasado a un segundo plano, a pesar de que Es que ese punto, Ana Cristina, es precisamente el que fue crucial entre el diálogo del expresidente Juan Manuel Santos con el presidente Gustavo Petro y que se materializa en nombrar a Cristo como ministro del Interior. Y es que se defienda el acuerdo de paz, se hable de la implementación del acuerdo de paz, el cual han atacado el presidente Gustavo Petro y su ex canciller Álvaro Leiva. Pero mira, claro, Camila, pero sí hay una cosa muy importante, Camila, perdón, Oscar, sobre el acuerdo de paz y la implementación. En la Agencia para la Reincorporación, donde está la señora Alejandra Miller, ahí están haciendo un trabajo muy importante para la reincorporación y están funcionando las cosas y se están moviendo las cosas adelante. Por eso es tan triste que pareciera que por el lado de las mesas de diálogos pues no se está respetando esas vidas de esos firmantes. No, pero lo que esta apertura me descoloca, Oscar, qué pena, es pues, los malabares que tendrá que hacer Juan Fernando Cristo para explicar cómo uno cambia de posiciones no marginales, sino posiciones de esencia, capitales de la vida y de la política en 15 días. Estoy leyendo un montón de tweets y declaración de Juan Fernando Cristo, absolutamente crítico de un proceso constituyente, de la interpretación que Leiva y el presidente le estaban haciendo al acuerdo de paz de 2016, pero son diferencias incompatibles. Entonces, un poco... lo de siempre, la política se puede ser blanca y otro día negro, obviamente que uno no puede ser dogmático, pero yo no entiendo cómo Juan Fernando Cristo puede hacer las críticas que hacía no hace 2 meses, hace 10 días, y al otro día es ministro del Interior, digamos. También es una desilusión total en la política, de que no hay convicciones, de que yo solamente con un café ya me paso al otro barco y es Cristo, pero no es Cristo siendo... Barco, pero Sebastián, es como generar una apertura del gabinete. Pero usted, el ministro del Interior es, yo apoyo su proyecto político y yo soy su mano derecha. Y cuando hace 10 días usted dice, está totalmente en contra del proceso constituyente, totalmente en contra de la mirada del acuerdo de paz, y al otro día yo soy su mano derecha, pues... Pero si Cristo tenía gente supremamente cercana en el gobierno, perdóneme, Oscar, Cristo tenía... Laura Gil era muy cercana, es muy cercana al hoy ministro nuevamente del Interior, Juan Fernando Cristo. El embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, con quien hicieron toda la ley de víctimas, también hace parte del gobierno. Es decir, obviamente entonces... Cristo... Pero no quiere decir que usted no pueda disentir, es que se puede disentir. No, pero además es propio que el presidente Petro también pueda replantear, y lo que le estamos pidiendo, que reflexionara un poquito, esa reflexión seguramente lo lleva inclusive a decir algo que él había dicho hace poco, que él se había arrepentido de haber ido al centro. Lo dijo el mismo Petro. Ahora está demostrando que efectivamente reflexiona y que sí es posible una apertura, por lo menos política, Oscar, dentro del gabinete, porque es que además solamente se da, perdón Sebastián, solamente se da en el tema del Ministerio del Interior y Ministerio Político, porque es que viene que lo demás ha sido relevos, viceministros que pasaron a ser ministros, o sea, él se está ratificando en todo lo demás, pero por lo menos en esta parte, en la parte política, yo sí creo que hay un mensaje. Oscar, hay él una despide a Velasco con un tuit el sábado pasado, y él, lo que, agradeciéndole a Velasco su tarea, dice: el próximo ministro del Interior será quien tiene que trazar los puentes para el proceso constituyente. Yo con la noticia que me estoy desayunando, almorzando porque ya casi es almuerzo, es que Juan Fernando Cristo está de acuerdo con un proceso constituyente. No está de acuerdo, pero sí es el trino en el que está anunciando el presidente Petro, dice, no, el del sábado, hacer los puentes sociales, pero esto sí da una luz, hacer los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente. Pero entonces esa es la lectura. Bueno, llevamos hablando 6 meses de proceso constituyente y ahora, digamos, el gobierno le está apostando a un proceso constituyente y nosotros lo hemos informado, creo que Camila mejor que nadie. Y ahora decir que el presidente no quiere eso... No, es que nadie ha dicho que no quiera eso. Quiere un proceso constituyente que no necesariamente se materializa en una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, el nombramiento de Cristo ahí es un claro mensaje de un acuerdo entre Santos y Petro.
clarísimo. Claro. Y el mensaje entre Santos y Petro implica el cumplimiento del acuerdo de paz. No lo porque sé. obviamente a Santos le pareció una locura, que fue cuando salió a dar entrevistas en todos los medios de comunicación diciendo no puede ir el presidente Gustavo Petro y no puede ir su canciller a Naciones Unidas a decir que el Estado colombiano no está cumpliendo el Claro, acuerdo de ustedes paz. me están- Eso es una locura. Ustedes me Así están que ese diciendo- nombramiento de Cristo es precisamente ese, es decir, oiga, nos sentamos, hablamos, abrimos las puertas, hacemos un acuerdo nacional en donde trabajemos todos juntos y vamos a hacer, entre otras cosas, el cumplimiento del Y acuerdo lo de la que paz. dice el trino, Camila, articular el cumplimiento del acuerdo de paz. Pero Así es arranca la el trino. confirmación de que en lo fundamental, en la esencia de lo que uno piensa, con un café se puede cambiar de la noche a la mañana, y Juan Fernando Cristo pues es la política tradicional de eso, de que con un café pues lo fundamental se cambia. Pero no, o simplemente de generarse, de generar acuerdos y cercanías, y que uno puede disentir y simplemente por el bien de un país decir, venga, cómo trabajamos desde adentro, que saca usted desde afuera, critique y critique y critique, tal vez si usted está adentro puede generar cambios mucho más profundos. Pues dentro de lo fundamental creo que es muy complicado que si usted y yo en lo fundamental no estamos de acuerdo y yo la llevo criticando en cosas cardinales del país y al otro día usted por un café yo me voy a su barco, me parece que es de una incoherencia tremenda, y es pues esa política que en Latinoamérica mucha gente pues se descree y no está contenta de que con tal de que yo estoy en el poder pues digo una cosa y al otro día digo la otra. Pues es como mi posición, pero así veo como a Cristo comportarse, la verdad. Pues estoy leyendo trinos y no lo puedo creer. O sea, Sebastián, no lo puedo Ana creer. Cristina, que leía su trino de hace algunos días, o yo no sé si de ayer, que uno se va volviendo viejo y lo peor de volverse viejo son las desilusiones de quienes uno admiraba y a quienes uno seguía. O sea, estamos presenciando un momento de desilusión de Sebastián, de quien seguramente pues compartía algunas de las posiciones del ahora ministro Juan Fernando Cristo. Y dice, bueno, esto sí es increíble. Las que vienen, Sebastián, bienvenido al club, las decepciones que vienen, pero no, yo no creo, ¿sabe qué? No creo que sea una decepción, Juan Fernando Cristo, porque es que la política y una de las definiciones que hay de política es que se hace política para evitar la guerra. Es una de las formas de evitar la guerra, es conversar, es hacer acuerdos y consensos para evitar la guerra. Entonces yo creo que los que se dan la pela y que después les va súper mal porque todo el mundo les cae encima, como le pasó por ejemplo a Alejandro Gaviria, que él por tratar de hacer algo, digamos, buscar unas posiciones conciliatorias, después lo que acaba es crucificado por todo el mundo y ya toma una actitud completamente distinta, pues están tratando de hacer un servicio ciudadano y espero que el señor Juan Fernando Cristo, pues ese sea pues que sea su interés, sobre todo defender la vida de los firmantes. Yo creo que eso es una cosa crucial en este momento, crear Pero en la puentes política y se corren defender vidas. riesgos. En la política Claro, se corre riesgo. claro. Vamos a esperar cómo le va con esta apuesta. Bueno, el expresidente Santos es un gran apostador. Bueno, seguramente hay que ver al final cómo le fue con la apuesta con el presidente Petro en el caso de Juan Fernando Cristo. Puede que la cosa salga bien, se recomponen muchas cosas, o puede que tampoco salgan bien. En eso consiste. Pero yo sí creo que hay que reconocerle en este momento la reflexión a la que llegó, en el sentido de que se requería, por lo menos en la parte política, una apertura para tender puentes con la oposición y con todos los partidos. Es que eso está bien, esa es la política y así se hace política. El otro reto, Oscar, que tendrá Cristo es lograr consensos en el Congreso de la República. Ya digamos que en una oportunidad, siendo ministro del Interior de Santos, logró mayorías para la aprobación de diferentes proyectos. Ahora creo que las condiciones son distintas, son diferentes, le va a quedar un poco más difícil, pero también, Camila, podría pensarse en que esa es la intención del gobierno y del presidente Petro, de que este ministro sea un poco más conciliador con los congresistas. A propósito de lo que decía Sebastián, hay un caso mucho más dramático, Sebastián, con el doctor Cristo. El doctor Cristo, siendo congresista de la República, citó al entonces ministro de Defensa, al doctor Juan Manuel Santos, a un debate político por el tema de los falsos positivos. Y después de ese debate, después de todo lo que ocurrió, terminó siendo ministro de Juan Manuel Santos, siendo Juan Manuel Santos presidente. O sea que, de todas maneras, así es como se hacen las cosas, digamos. A uno les gusta, a otros no les gusta. Pero de eso se trata. O sea, Juan Fernando Cristo, ¿quién llegó a imaginarse que ese congresista que le hizo ese debate al doctor Santos como ministro de Defensa, luego sería su ministro? Y fue su ministro del Interior y trabajó con Santos.
Pues la política se mueve con los anuncios de cambios del gabinete, y ahí la noticia que tenemos a esta hora, que la da el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, es la llegada de Juan Fernando Cristo al gabinete de su gobierno. Ya había sido ministro con el gobierno de Juan Manuel Santos y vuelve a esa misma cartera a tratar de mover la agenda del gobierno del cambio en el legislativo. Pero la política nacional no es la única que está convulsionada.